Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Cinco entraron, 5 nunca salieron. Desaparecieron y nadie entendió por qué. Febrero de 1978, una carretera solitaria, un coche detenido, una tormenta de nieve que se aproxima y 5 amigos que nunca imaginaron lo que les esperaba más allá de los árboles. Lo que comenzó como una noche más, una aventura cualquiera, después de un partido de baloncesto, se convirtió en uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal de los Estados Unidos. 5 hombres entraron en las montañas del condado de Yuba y solo el viento salió con vida. Yo soy Marcos García, tú guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Pero esta historia no tiene monstruos visibles, no hay huellas claras, solo silencio, nieve y un misterio que aún sigue congelado en el tiempo. Algunos misterios no viven en los libros, viven en las montañas. Algunos secretos no están en las sombras, están bajo la nieve, en la historia. 5 hombres, todos ellos con condiciones mentales distintas, desaparecieron tras una noche de alegría, de deporte, de amistad. Fueron tragados por un bosque helado y lo que ocurrió después permanece hasta el día de hoy, envuelto en el silencio más absoluto. Esta es la historia de los 5 de Yuba. On Saturday, February 25th, family and friends launched a frantic search across Chico and Yuba County, California, and the highways and roads between. By 8 p.m. that evening, Jack Madruga's mother had reported them missing to the Yuba County Sheriff's Department. Days of uncertainty stretched on until Tuesday, February 28th, when a forest ranger discovered Jack Madruga's car on a snow-covered road near Oroville, more than 60 miles from Chico and in the completely wrong direction of their expected route back to Yuba City. Despite being abandoned, the vehicle showed no signs of being stuck or disabled. Inside, authorities found snack wrappers and maps, but no clues about the men's whereabouts. The car had a quarter tank of gas left, but the keys were missing, adding to the growing mystery of their disappearance. Para comprender lo que pasó, hay que conocerlos a fondo, no solo sus nombres, sus sueños, miedos y hábitos. Eran 5 jóvenes que vivían en el condado de Yuba, en California, unidos por su participación en un equipo de baloncesto comunitario para personas con discapacidades intelectuales, pero aún más unidos por la profunda amistad que compartían. Sus vidas fueron marcadas desde la infancia por condiciones que los colocaron al margen de la sociedad, pero también por familias que los amaban con intensidad. Jack Madruga, de 30 años, era el conductor del grupo. Nacido en una familia de inmigrantes portugueses en Marysville, siempre fue reservado, algo metódico y extremadamente protector de sus cosas. Desde joven mostró dificultad de aprendizaje, pero no lo suficiente como para requerir supervisión constante. Era independiente, se enlistó en el ejército en 1968, aunque nunca vio combate. Fue dado de baja por dificultades de adaptación. Su Mercury Montego 1969 era su orgullo
Lo limpiaba cada semana, jamás lo dejaba en malas condiciones. Su madre decía que Jack se enojaba si alguien se subía con los zapatos sucios. Bill Stirling, de 29 años, desde niño, Bill era callado, tenía un leve retraso intelectual, lo que dificultaba su permanencia en la escuela, pero era extremadamente amable y educado. Católico devoto, llevaba siempre consigo un pequeño rosario de madera y solía repetir pasajes bíblicos cuando estaba nervioso. Su familia decía que Bill nunca se iba de casa sin decir te amo a su madre. Tenía una obsesión por ayudar a los demás. Visitaba hospitales locales para sentarse con pacientes ancianos que no recibían visitas. Ted Weiher, de 32 años, era el más entusiasta del grupo. Alto, fornido, con una sonrisa contagiosa. Su retraso intelectual era más pronunciado, pero su energía era inagotable. Ayudaba a los vecinos a cortar el césped, barrer aceras, cuidar niños. Su rutina era sagrada: televisión a las 7, dormir a las 9. Si algo se alteraba, se ponía ansioso, odiaba el frío. Si salía sin abrigo, se angustiaba. Su madre decía: si hace frío, Ted no va a ningún lado, ni aunque lo arrastren. Jack Hewitt, de 24 años, el más joven, silencioso, dulce y extremadamente sensible. Diagnosticado con retraso mental moderado desde niño, se aferraba a los otros 4 como una figura de seguridad. Le temía los ruidos fuertes, a los lugares nuevos. Llevaba consigo una caja de herramientas vacía que decía que era su maletín de doctor. Cuando se perdía, repetía el nombre de sus amigos como si fueran brújulas: Gary, Ted, Billy, Jack. Gary Matías, de 25 años, era el más complejo, aparentemente el más funcional del grupo, pero con antecedentes serios. Tras su baja del ejército en 1973 por esquizofrenia paranoide, vivió varios años de caos, episodios de violencia, alucinaciones, pérdida de control, pero en los 2 años anteriores a su desaparición estaba medicado y estable. Trabajaba medio tiempo con su padrastro, jugaba baloncesto con el grupo y tenía amistad fuera del equipo. Era bromista, creativo, pero también podía ser muy persuasivo. Algunos lo consideraban el líder no oficial del grupo. La amistad entre los 5 de Yuba no fue casualidad. Se conocieron a lo largo de los años gracias a diversas actividades comunitarias, terapias ocupacionales y centros de apoyo para adultos con discapacidad intelectual en el norte de California. Sus madres y padres, muchas veces agotados por el sistema limitado de apoyo social de la época, formaban pequeños círculos solidarios donde los jóvenes podrían convivir sin perjuicios. Fue en 1975 cuando la organización Getaway Projects abrió un programa especial de actividades recreativas. En una de las primeras sesiones de baloncesto en la escuela secundaria de Marysville, se reunieron Ted Weiher, Bill Stirling y Jack Hewitt. Jack Madruga se unió semanas después al saber que el programa permitía que él usara su auto para transportarse. Finalmente, Gary Matías se sumó un año después, tras una recomendación médica, para que retomara la socialización grupal controlada. Desde los primeros entrenamientos, se formó una conexión única. Aunque cada uno tenía diferentes habilidades, compartían la pasión por el juego. No jugaban por competir, sino por pertenecer. Crearon su propio nombre, los Gators. Usaban camisetas con números hechos con cinta adhesiva. Practicaban jugadas en papel. Su entrenador voluntario, un veterano llamado Ed Moore, dijo que verlos jugar era como ver un solo corazón dividido en 5 cuerpos. Los viernes eran sagrados. Veían partidos grabados, comían palomitas y discutían estrategias como si fueran parte de la NBA. Ted Weiher se obsesionó con los Boston Celtics. Gary Matías imitaba los movimientos de Dr. J. Y cuando Jack Hewitt encestaba, levantaba los brazos como si hubieran ganado un campeonato. El torneo que esperaban jugar el 25 de febrero era algo grande. El ganador avanzaría a una competencia en Los Ángeles. Para los 5 era el evento del año. Tenían todo preparado: camisetas lavadas, números rediseñados y hasta una libreta donde Gary apuntaría estadísticas. Ninguno quería faltar. Ninguno imaginó que esa noche previa sería la última que pasarían juntos. El 24
24 de febrero, desde la mañana, todo parecía normal. Las madres preparaban el desayuno, planchaban los uniformes y entregaban dinero para gastos. Jack Madruga fue el primero en salir, verificó el nivel de gasolina, la presión de las llantas y limpió el parabrisas de su Mercury Montego con esmero. Gary Matías desayunó con su padrastro y pasó más de 10 minutos buscando su cuaderno de anotaciones, asegurando que no podía ir sin él. Ted Whitehair se cambió de camisa 3 veces, estaba emocionado por el torneo del día siguiente. A las 4 de la tarde se dirigieron hacia Chico, llegaron a tiempo para el partido entre la universidad local y UC Davis. Se sentaron en la tercera fila desde la cancha. Los testigos los recuerdan animados, vitoreando, riendo entre ellos. Cuando terminó el partido cerca de las 10 de la noche, caminaron al auto y partieron. Nadie sabe por qué tomaron una ruta distinta. Aproximadamente a las 10:45 de la noche, llegaron a la tienda Beer Market en Oroville, donde compraron pastel, leche con chocolate, 2 barras de pan y una Coca-Cola. El dueño de la tienda dijo que estaban tranquilos, pero no vestidos para el clima. No tenían abrigos gruesos y la noche ya era helada. En lugar de regresar por la carretera conocida hacia Yuba City, tomaron una desviación hacia el noreste, en dirección a la zona montañosa del Bosque Plumas. La carretera Oroville-Quincy en invierno es hostil, nevada, estrecha, rodeada de bosques densos y sin señalización nocturna. A las 11:30 de la noche, un hombre llamado Joseph Jones, quien se encontraba atrapado por la nieve cerca de la cima de la carretera, declaró más tarde que vio luces de linternas alrededor de su coche. Dijo haber visto figuras, entre ellas una mujer cargando lo que parecía un bebé. Luego, un grupo de hombres se aproximó, pero se alejaron sin responder a sus gritos de auxilio. Dijo estar sufriendo un infarto leve en ese momento y no pudo verificar lo que vio. Fueron ellos. Había alguien más con ellos. El 28 de febrero, un guardabosques encontró el Mercury Montego estacionado cuidadosamente al final de la carretera pavimentada, justo donde la nieve lo hacía intransitable. Estaba a 1400 metros de altitud. El coche no mostraba señales de daño. Las puertas estaban cerradas, pero no aseguradas. Las llaves no estaban. El parabrisas estaba limpio y el nivel de gasolina indicaba que aún podían circular por 80 o 100 kilómetros más. Dentro había envoltorios de comida sin abrir, un mapa del área sin usar y 4 mantas dobladas. En el maletero, los uniformes del torneo seguían ordenados. En la guantera, una linterna, papeles y cigarrillos. No había signos de violencia. La alfombra del conductor tenía lodo húmedo congelado, lo que sugería que alguien había entrado con las botas mojadas. No había huellas frescas alrededor. La nieve cubría todo desde hacía días. La policía fotografió todo, tomó muestras y se alarmó por un detalle. Ni uno solo de ellos llevaba el tipo de ropa necesaria para caminar en esa zona en invierno. Las interrogantes continuaron después de que la policía remolcara el vehículo hasta el taller para un examen más minucioso. El chasis del Montego no mostraba la menor abolladura, rasguños o salpicaduras de barro, ni siquiera en el guardafangos, a pesar de haber sido conducido largas distancias por una pista forestal llena de baches y caminos de tierra. El conductor había sido muy prudente o conocía la carretera, una familiaridad que Madruga no tenía. Su familia también dijo que no había dejado que alguien más lo condujera, ya que su coche era su alegría, era su orgullo, pero las puertas no tenían el seguro puesto y una de las ventanillas estaba bajada cuando lo encontraron, y también dijeron que él nunca dejaba su auto sin cerrar. Durante los siguientes 3 meses se desplegaron más de 100 agentes, 10 equipos de perros rastreadores, 2 helicópteros y múltiples cuadrillas voluntarias. La búsqueda abarcó más de 200 kilómetros cuadrados. Los perros solo lograron seguir un rastro de aproximadamente 3 kilómetros desde el vehículo antes de perderlo. La nieve lo cubría todo. La visibilidad en el terreno era inferior de 10 metros. Se emplearon drones experimentales de reconocimiento aéreo, cámaras térmicas y unidades montadas.
Cada día las familias de los 5 jóvenes participaban directamente, revisaban senderos, hablaban con leñadores, rastreaban viejas cabañas de guardabosques, incluso excavaron pozos en desuso, túneles abandonados y cobertizos viejos. Las autoridades peinaron más de 40 estructuras en ruinas en un radio de 50 kilómetros. Más de 25 testimonios afirmaron haberlos visto en tiendas, estaciones de servicio o incluso en la autopista. Uno afirmó que Gary Matías abordó un camión hacia Reno. Otros decían haberlos visto comiendo en una cafetería local, pero ninguna pista fue confirmada. El 4 de junio, cuando la nieve retrocedió por fin, 3 motociclistas encontraron una estructura de mantenimiento abandonada del servicio forestal en la zona de Madruga Meadow. El olor fue lo primero que notaron. Dentro, el cuerpo de Ted Whitehair estaba recostado sobre una cama militar oxidada. Tenía 8 mantas encima, incluso una tapaba su rostro. Estaba parcialmente momificado. Su barba tenía al menos 13 semanas de crecimiento. Su peso, apenas 45 kilos, tenía señales de congelamiento severo y sus pies estaban cubiertos de gangrena. En una mesa junto a la cama estaban algunas cosas personales, su cartera, aún con dinero en efectivo, un anillo de níquel con el nombre de Ted grabado y su collar de oro. También en la mesa había un reloj de oro sin su cristal que la familia dijo que no era de Whitehair. Llevaba una camisa de terciopelo y pantalones ligeros, pero faltaban sus zapatos. Alrededor del cuerpo, latas abiertas de comida militar o comida lista para comer. Había fósforo sin usar, un encendedor gastado y la estufa de gas portátil completamente funcional, sin señales de uso. Junto a la cama, los zapatos de Gary Matías. Lo más desconcertante para los detectives era cómo Whitehair había acabado de esa manera. Ningún fuego había sido encendido en la chimenea del refugio, a pesar del amplio suministro de cerillos, naipes y novelas de bolsillo en las estanterías. La gruesa ropa de invierno que podrían haber mantenido a los hombres calientes también estaba en donde había sido almacenada. Una docena de latas de raciones C, almacenadas en uno de los cobertizos anexos, habían sido abiertas y su contenido consumido. Pero un casillero en el mismo cobertizo contenía un surtido incluso más grande de la comida deshidratada, suficiente para alimentar a los 5 hombres durante un año de ser necesario, y ni siquiera había sido abierto. De modo parecido, otro cobertizo cercano contaba con un tanque de propano y una válvula que, de haber sido abierta, habría alimentado el sistema de calefacción del refugio. Este comportamiento era compatible con el que los familiares de Whitehair describieron como una carencia de sentido común, producto de su incapacidad mental. También parecía que Whitehair no había estado solo en el refugio, y Matías y posiblemente Hewitt había estado con él. Los zapatos de Matías estaban en el remolque y las raciones C habían sido abiertas con un abrelatas P-38, el cual Matías habría aprendido a usar durante su servicio militar. Matías, con sus pies también hinchados por la congelación, seguramente podría haber decidido ponerse los zapatos más grandes de Whitehair si se hubiera aventurado a salir. Las mantas envolviendo a Whitehair también sugerían que otros lo habían acomodado así, ya que sus pies gangrenados le dolerían demasiado como para hacer cualquier tipo de movimiento. El 6 de junio, siguiendo la carretera entre el refugio y el sitio del Montego, se encontraron los restos más tarde identificados como Madruga y Stirling en los lados opuestos de la carretera, a 11.4 millas del coche. El primer cuerpo había sido parcialmente consumido por animales salvajes, pero en la muñeca aún tenía su reloj de pulsera y en un bolsillo del pantalón las llaves del coche. Del segundo solo quedaban algunos huesos esparcidos sobre un área de 15 metros. Las autopsias indicaron que ambos habían fallecido de hipotermia. Se especuló que uno habría sucumbido al deseo de dormir propio de esta agonía. El otro rechazó abandonarlo, quedándose a su lado, teniendo el mismo destino. Ambos estaban vestidos, pero sus ropas estaban rasgadas y deshilachadas.
2 días más tarde, como parte de otra de las partidas de búsqueda, el padre de Jack Hewitt encontró la columna vertebral de su hijo bajo un arbusto a 2 millas al noreste del refugio. Sus zapatos y pantalones cerca ayudaron a identificar el cuerpo. Al día siguiente, un sheriff encontró el cráneo 300 pies más adelante, confirmando luego los registros dentales que era Hewitt. Cerca había una caja de herramienta oxidada, la misma que siempre cargaba como un maletín de doctor. No se hallaron signos de trauma violento. La causa de muerte en todos fue determinada por hipotermia, excepto Ted, quien probablemente murió semanas después de los demás por inanición y frío prolongado. En un área al noreste del refugio, los buscadores encontraron 3 mantas y una linterna oxidada en la carretera. No se pudo determinar cuánto tiempo llevaban ahí. Gary Matías, hasta hoy, no ha sido encontrado. Su desaparición es el elemento más inquietante del caso. Se inspeccionaron cuevas cercanas, túneles de minería y hasta registros hospitalarios por si había sido internado bajo otro nombre. Nada. Solo sus zapatos, bien colocados, junto al cadáver de Ted Whitehair. Sobre este caso han surgido varias teorías, hipótesis y un sinfín de pistas. Una de las teorías más aceptadas sugiere que tras abandonar el vehículo, los 5 hombres se desorientaron en la nieve y caminaron hacia áreas remotas. Se cree que Gary Matías pudo haber sobrevivido más tiempo que sus compañeros y al intentar buscar ayuda, sucumbió a las inclemencias del clima o a un accidente en el terreno montañoso. Sin embargo, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que mantiene viva la incertidumbre sobre su destino final. Otra hipótesis plantea que Matías, debido a su historial de esquizofrenia, pudo haber experimentado un episodio psicótico que lo llevó a separarse del grupo y desaparecer intencionalmente. Algunos creen que podría haber asumido una nueva identidad o haber sido internado en otra institución bajo otro nombre. No obstante, no existen registros que respalden esta posibilidad. Algunos investigadores y familiares consideran la posibilidad de que el grupo haya tenido un encuentro con personas hostiles en las zonas montañosas, lo que los llevó a huir y perderse en el bosque. Se ha especulado sobre la participación de individuos locales con antecedentes violentos, pero no se han encontrado pruebas concluyentes que respalden esta teoría. Sobre Gary Matías, desde su desaparición en 1978, no se ha encontrado ninguna evidencia concreta sobre su paradero. Las autoridades han revisado registros hospitalarios, instituciones mentales y bases de datos de personas no identificadas sin éxito. En el 2024, el caso volvió a captar la atención pública gracias a la serie documental de Netflix, Los archivos de lo inexplicable, que exploró nuevas perspectivas y teorías, pero no aportó información definitiva sobre Matías. El caso permanece abierto y las autoridades continúan recibiendo y evaluando cualquier pista que pueda surgir. La esperanza de resolver este enigma persiste, aunque el tiempo transcurrido y la falta de evidencia concreta hacen que las posibilidades sean cada vez más remotas. The Yuba County Five, their journey took a sinister turn when they mysteriously vanished on the return trip, leaving their families devastated and the authorities baffled. Despite a significant investigation, bizarre details like unexplained rations, intact clothing, and discrepancies in the timeline of their deaths puzzled experts and fueled many theories, from foul play to a tragic case of disorientation. Today, the case continues to capture the collective imagination as one of America's most haunting, unsolved mysteries. Cinco entraron, 5 nunca salieron. Los 5 de Yuba eran solo eso, 5 amigos, 5 almas nobles, 5 corazones que solo querían competir, jugar, vivir. Pero algo ocurrió esa noche, algo que desvió su camino, algo que aún hoy se oculta bajo la superficie helada de la montaña de plumas.
Tal vez fue la nieve, tal vez fue el miedo, tal vez fue alguien o algo. El auto estaba intacto, las pistas inconclusas y un nombre aún sin respuesta. Gary Matías está vivo, se ocultó, fue testigo de algo imposible de contar. Este caso no tiene cierre, no tiene final, solo tiene el eco de pasos que desaparecen entre la escarcha y la pregunta que sigue clavada como una espina en el tiempo. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Desaparecieron y nadie entendió por qué. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García y te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.